RCR, la red que comunica y une al Perú. Estamos en una semana de reflexión, en una semana de recogimiento, es la Semana Santa, ¿no? Y tenemos un invitado especial en esta oportunidad, ¿no? Es el reverendo padre Rodolfo Jesús Silva Pacherre. Él es párroco de la parroquia La Inmaculada de la Capullana. Le comentamos a quienes nos están escuchando en diversos puntos del territorio nacional que la Capullana es una jurisdicción que está en el distrito de Surco, ¿no? Hacia el lado sur de Lima, ¿no? Además que es una colectividad muy católica, ¿no? Hay mucha participación de la feligresía y qué mejor que en esta fecha creo que compartir justamente con este mensaje, con esta reflexión con el reverendo padre Rodolfo Jesús Silva Pacherre. Muy agradecido por atender esta invitación, una semana especial, una semana de meditación, una semana de recogimiento, ¿no? Muchas gracias, padre. ¿Cómo está? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre estos días de Semana Santa son unos días en los cuales se ve en el pueblo, sobre todo el pueblo peruano, ese volcarse a su fe, a ese encuentro con el Señor, a ese encontrarnos, tanta gente en las calles, tanta gente volcando su fe a ese Dios que nos ama. Ahora, debo comentarle a nuestros amigos que nos siguen en el interior del país que su colectividad, la parroquia donde usted se encuentra, hay mucha congregación de jóvenes, ¿no? Sí. Hay mucha participación de jóvenes, ¿no? De jóvenes, de niños, de familias, todo parte de los padres, ¿no? Los Claro. padres que los van llevando desde pequeño. Y sí, una gran alegría para nosotros es la participación de los jóvenes. A veces es un poquito difícil tener que ver que los jóvenes puedan enganchar con los temas de fe. A veces hay estas cuestiones de cuestionamientos, de dudas, pero yo creo que cuando ellos se les conocen la verdad de la fe, conocen y van ellos palpando también estas cuestiones de fe, van acercándose porque las dudas se resuelven. El tema es que las resuelvan, el tema es que hay alguien que los escuche, que los atienda y van acercándose poco a poco. Y el tema es que también estén en un momento de reflexión, ¿no? Y la reciente llegada de su santidad el Papa Francisco exactamente puso, creo, en evidencia ese gran nivel de participación de los jóvenes en nuestro país, ¿no? Totalmente. Somos muy sinceros. Nosotros los sacerdotes estábamos un poquito a la expectativa, ¿cómo será el encuentro del Papa Francisco? Había una imagen del ¿no? Papa Juan Pablo II, todo el hipódromo lleno. Entonces decíamos, ahora ha cambiado mucho tiempo, ha pasado muchos años, ¿cómo acogerán los jóvenes? Pero los jóvenes nos dieron una lección de fe, estando esperando horas de horas. Yo con muchos jóvenes que fui allá a la Anunciatura, lo vieron pasar un segundo, pero eso les bastó a ellos para llenarse de alegría. Y decir, Padre, hemos visto al vicario de Cristo, hemos visto a Pedro en la tierra, y se llenaban de alegría. Y el Papa les ha dicho muy bonito a los jóvenes, no se dejen photoshopear el corazón. El que tiene unas frases muy, muy certeras, nos llama a eso, ¿no? Claro, y además esto es muy gráfico en nuestro país, ¿no? Yo iniciaba justamente como antesala a la entrevista el comentario de la importancia de la participación de la familia, en particular de los jóvenes, y lo vimos hace años atrás cuando estuvo Juan Pablo II y ahora que la reciente visita de su santidad el Papa Francisco, ¿no? Y creo que es la justa mirada que debe tener esta celebración de Semana Santa. Entremos un poco justamente al motivo de la Semana Santa, mi estimado padre Rodolfo, ¿no? ¿Cómo es que nosotros debemos fijar nuestra mirada en Jesús, en la pasión, en la muerte, en la resurrección, en estos momentos, ¿no? ¿Cuál es el significado que tiene la Semana Santa y cuál debe ser nuestro compromiso, cuál debe ser nuestra voluntad de seguir confiando en esta fe, ¿no? En esta fe que Cristo y Jesús nos han puesto con el paso de los años y nos han puesto a prueba de una manera permanente, ¿no? Sí. En estos días de Semana Santa debemos recordar que no es una semana aislada. Es la historia de la salvación de Dios que culmina o llega a su plenitud con esta semana. Dios busca al hombre. Dios busca y sale al encuentro del hombre, aunque el hombre, como lo vemos cotidianamente, porque la historia se repite también en nuestra realidad, Dios que busca, el hombre que se aleja. Dios que quiere estar cerca y el hombre que igual se aparta. Y la Biblia nos refleja eso, ¿no? Pero siempre el hombre vuelve hacia Dios, ¿sí? Así es.
Dios lo llama y el hombre vuelca su mirada porque el hombre se da cuenta que tiene una necesidad de Dios. Yo siempre les explico a los jóvenes, un celular o una laptop puede funcionar por su batería un tiempo, pero llega un momento en el cual la batería se apaga. El hombre puede vivir llenando su corazón de dinero, placeres, triunfos humanos, pero llega un momento en el cual el corazón tiene necesidad de Dios. Y ahí vuelca la mirada y qué hermoso ver a un Dios que no está con los brazos cruzados, que no está resentido. Un Dios que está con los brazos abiertos en la cruz que te dice, ven, yo te voy a recibir, yo te voy a ayudar. Date cuenta que yo no me he apartado de tu lado. Y eso es lo hermoso de nuestra Semana Santa. Un Dios que no te juzga, un Dios que no te condena, un Dios que no te pisotea, un Dios que te mira como una madre que siempre perdona a sus hijos. Y un Dios que abre la esperanza a cada momento, ¿no? A cada momento. Sobre todo darnos cuenta, a veces cuando vienen las personas y dicen, padre, es que yo ya no aguanto a mi esposo, es que yo ya no aguanto a mi mujer, es que yo ya no aguanto a mis hijos, ya no aguanto a mi jefe. Y yo le pongo a pensar, oye, ¿no te has dado cuenta que Jesús cargó con una cruz? La gente lo escupía, lo maltrataba, lo empujaba, lo azotaba y en algún momento renegó. No, Padre. ¿Y por qué nosotros sí? ¿Por qué no renegó? Por amor, porque su corazón estaba lleno de amor por la humanidad, cosa que a veces nos falta mucho, saber verdaderamente lo que es el amor. Sabemos una idea, pero nos cuesta entender que en el amor va unido también el sacrificio. ¿Y cuáles deben ser los compromisos, ¿no?, del mundo católico, del mundo real con Dios? El mayor compromiso con Dios es vivir su mandato de amor, porque eso es lo que vamos a vivir estos días santos. Sobre todo el Jueves Santo, en la última cena, vemos a un Jesús que sabe que va a morir. Vemos a un Jesús que está con un Judas que ya lo va a traicionar, que ya sabe que va a salir de ahí y lo va a vender. Un Pedro que lo va a negar, unos apóstoles que le van a dar la espalda. Pero Jesús igual hace ese acto de amor, decir, hijos, no hay amor más grande que el que da la vida por los unos y por los otros. Y eso es lo que nos pide el Señor en estos días de Semana Santa. Nos pide, ámense. Ten más paciencia con tu esposo, ten más paciencia con tu esposa, ten más paciencia con tus hijos, ten más paciencia con los que están a tu alrededor. Y ahí me lleva una historia que me pasó una vez en la parroquia. Yo me acuerdo muchísimo y me daba mucha risa porque vino una mujer a decirme, padre, yo ya no aguanto a mi esposo, ya son 30 años de casado, ya no lo aguanto, ya no lo soporto, ya siempre me es un fastidio. Ya yo le escuchaba, yo ya no le caliento su comida, si le caliento se la tiro por ahí, yo ya no me siento a comer con él, porque me fastidia, veo su presencia y me amarga. Entonces yo un día le digo a la señora, como siempre la escuchaba, le digo, señora, ¿qué pasaría si un día Jesús le dijera, voy a ir a cenar contigo? Ah, padre, ¿qué haría usted? Ah, yo pondría un mantel hermoso, pondría la mejor vajilla, pondría unas velas, pondría la mejor cena, me sentaría a su lado, lo escucharía todo lo que me tiene que contar. Ah, le digo, qué interesante. ¿Y qué sucede cuando Jesús te dice que Él está todos los días ahí con tu esposo? Es que en realidad usted no lo ama a Jesús, porque no lo ve en su esposo. Jesús está ahí en su esposo. Creo que no le gustó porque nunca más me volvió a buscar. Y ahí quiero ir un poco al tema que usted planteaba, ¿no? El Jueves Santo, el jueves de la cena, el jueves de la tolerancia, el jueves de entender, ¿no?, la vida como tal, ¿no? Y eso Jesús creo que nos ha dejado esa gran lección, ¿no? Así es, esa lección del perdón. ¿Cuántas veces en una misma familia cada uno vive con sus rencores y ni se saludan? O cada uno come, termina de comer y se para porque no hay un corazón dispuesto a perdonar. Y yo me hago la pregunta siempre cuando veo esa realidad, ¿Dios siempre no nos perdona? ¿Dios siempre no está dispuesto a darnos su perdón? ¿Y por qué yo no puedo perdonar a los demás? ¿Por qué me cuesta quitar de mi corazón los rencores? Y eso es lo que tenemos que ver ese Jueves Santo. Cuando Jesús lava los pies a sus apóstoles, les muestra eso. Lava tu corazón de todo rencor. Yo estoy al servicio de ustedes. ¿Y por qué nos cuesta a nosotros los seres humanos exactamente entrar a ese terreno de la reconciliación que usted manifiesta, padre Rodolfo, ¿no? ¿Por qué nos cuesta entender que sí puede haber
un momento de perdón, ¿no? ¿Por qué nos cuesta entender que sí podemos reflexionar muchas veces en voz alta y entregar nuestro corazón, así como Jesús y Dios lo entregó? Así es, porque muchas veces el orgullo nos gana. Yo siempre le pongo el ejemplo a los adultos, miren a los niños. Como en ese corazón no hay orgullo, el niño le puede un día decir al otro, no quiero jugar contigo, y a los 2 minutos le dice, vamos a jugar juntos, y se van de la mano, como si no hubiera pasado nada. En cambio, el ser humano cuando va creciendo se va llenando de ese orgullo, es decir, es que me ha ofendido, y le da vueltas al asunto, y le da vueltas, y va alimentando en su corazón un odio que al final no le hace a nadie más daño que a uno mismo. La otra persona está normal, pero yo sigo con ese odio todo porque nos falta entender verdaderamente lo que es el amor. Y también, ¿por qué? Porque con ese avance cibernético en el mundo, esa palabra que significa fe, esa palabra que significa reflexión, muchas veces se ve envuelta en medio de una maraña de tanta información o desinformación que llega, ¿no? Es que muchas veces, si uno pregunta a los jóvenes qué es el amor, solamente lo entiende como una cuestión de vivir bien el momento, de placer, de gusto. Me gusta, estoy contento. Hay un fastidio, ya no me gusta, lo Y cambio. lo relaciona siempre a la pareja, pero no lo relaciona en un ámbito universal, ¿no? Claro. ¿No? ¿Hemos perdido eso? ¿Estamos perdiendo o estamos a tiempo de recuperarlo? Estamos a tiempo de recuperarlo, porque la globalización, los medios de comunicación nos venden una visión desfigurada del amor. Es por eso que muchas veces cuando se les plantea a la gente una visión del cristianismo como es, un Cristo que resucita, pero que pasa por la cruz, un Cristo que va a ser feliz, pero tiene que pasar por el sufrimiento. Entonces, la palabra sufrimiento, la palabra entrega, la palabra mortificación, le cuesta entender en la actualidad al ser humano. ¿Por qué? Porque ahora todo lo consigue rápido, todo lo consigue fácil. Entonces le cuesta entender a los jóvenes, a los adultos, cuál es el verdadero sentido del amor. Y el amor va unido al sufrimiento muchas veces. Un clarísimo ejemplo es cuando la madre está a punto de dar a luz. La madre pasa por un sufrimiento grande, pero ese sufrimiento queda de lado cuando tiene a su hijo en sus brazos. El sufrimiento no es que nosotros queramos sufrir, porque a veces nos dicen, no, es que los cristianos idolatran el sufrimiento. A nadie le gusta sufrir, pero hay una realidad, por el sufrimiento paso para llegar a la luz, a llegar a la alegría. Pero en la actualidad la gente pues no tiene fortaleza, le cuesta entender de que las cosas no se obtienen en el segundo que quieran. Les cuesta entender que hay que tener paciencia, les cuesta entender que hay que saber tener un corazón dispuesto a olvidar, les cuesta entender que hay que tener un corazón dispuesto a la humildad, a la sencillez, como el que tuvo Cristo, como el que estuvo el Señor. Ahora, y exactamente lo que usted nos manifiesta, Padre Rodolfo, ¿no? Esa vocación por la fe, esa vocación por la humildad, a veces nos hace... toda esta velocidad con la que vive el mundo nos hace perder de vista que siempre tenemos que tener un momento para la reflexión, un momento para la fe, un momento para la orientación, para la para comunicación, valorar exactamente lo que es el ser humano, ¿no? Así es, para la comunicación, para la fe. Hagamos un ejemplo muy claro y que lo puede hacer en estos días de feriado, lo puede hacer las personas. Pónganse a la mesa a almorzar y vean cuánto tiempo pueden estar sin los celulares, sin el televisor, sin nada que entre a la familia. ¿Cuánto pueden comunicarse como familia? Porque en la actualidad uno está en la mesa y están con el teléfono, uno está en la mesa y está con el Facebook, o otro está viendo televisión. Pues Jesús no tiene ni WhatsApp ni Facebook para poder comunicarse. Él se comunica en el silencio del corazón. Y es por eso que estos días de feriado es para ello, para reflexionar, para entrar en esa comunicación con el Señor y también entre nosotros. Por eso yo le animaría a las familias en estos días de Semana Santa, hasta el propósito, vamos a almorzar todos juntos. Si no hay tema de comunicación, si están todos en silencio, si no hay un diálogo y solamente hay un monólogo del papá o de la mamá, preocúpate. Es que no estamos generando en nuestros hijos un clima de reflexión, un clima de silencio, un clima de poder vivir en la comunicación que el Señor nos ha regalado, que el Señor nos ha dado esa virtud tan bonita. Mire, qué tan valiosa es la comunicación, ¿no? Y esa misma comunicación que Jesús nos daba desde la cruz, ¿no? Así es. Jesús comunica todo su amor desde la cruz.
Jesús en la cruz dice 7 palabras muy hermosas. Exacto. 7 palabras en las cuales se va despidiendo y va entregando. Va entregando a su madre, va mostrando también su angustia, va mostrando también esa tristeza, va mostrando el perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hace. Padre, yo los perdono, no los odio, los amo. Y lo último, ya antes de entregar, una de las últimas palabras, la 5ª, tengo sed. Y esa palabra tiene que resonar muchísimo, decía la Madre Teresa de Calcuta. Jesús desde la cruz nos dice a nosotros, tengo sed. Cosa que es muy bonito y también que nos debe conmover el corazón. Un Dios que tiene sed ¿de qué? De tu amor. Y que muchas veces no saciamos esa sed. Y hacemos como los romanos, que dice la Escritura, cuando Jesús dice tengo sed, el romano pone una esponja, la pone en vinagre y se la da a Jesús. Qué horrible que cuando alguien tiene sed, le dé vinagre. A veces nosotros somos así con Dios. Dios nos dice, tengo sed, y le damos indiferencia. La familia nos dice, tengo sed. Tu hijo te dice, quiero estar un rato contigo, tengo sed de ti, quiero hablar contigo, y le damos un vinagre de indiferencia, de una mala cara, no tengo tiempo, estoy cansado. Y Jesús nos habla en la actualidad desde la cruz. El Evangelio es actual. Y además Jesús nos da una lección de lo que es la compasión y la misericordia, ¿no? Así es, tan hermoso en las palabras del buen ladrón. Así es, ¿no? Aquel hombre que en el último instante, en el último minuto, le dice a Jesús, perdóname, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor, que no se deja ganar en generosidad, le dice, hoy mismo, no le dice después, no le dice, oye, ¿cuántos pecados has cometido? Oye, mira, no te voy a perdonar. Oye, mira, lo último vienes a pedir perdón. No, sino que muestra ese amor de padre, ese amor tan hermoso que le dice, hoy día estarás conmigo en el paraíso. Hoy me acompañarás, hoy triunfarás. Y ese es lo maravilloso del amor, porque el amor no queda en el sepulcro. A veces diera la impresión como que Jesús hubiera fracasado, pero no fue un fracaso. Fue el paso para la alegría de todo. Fue el paso para que nos diga el Señor, yo te entiendo, tú sufres, yo también sufrí. Tú tienes problemas, yo también he tenido problemas. Te sientes solo, yo también he estado solo. Pero date cuenta que yo estoy contigo. Yo te acompaño. Son momentos de alegría. Y todo esto se ve en la hermosura de lo que celebramos el domingo después del Tríodo Pascual, la resurrección del Señor. Porque dirá San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Por las puras viviríamos esto. La resurrección tiene todas las respuestas. ¿Qué significa la resurrección de Cristo? La resurrección de Cristo, después de esta terrible pasión, es que el amor no quedó encerrado en el sepulcro. Dios Padre vuelve a la vida a Jesús y nos promete en esa resurrección de ese cuerpo glorioso, porque ya no es un cuerpo igual al nuestro, porque los apóstoles lo podían tocar, pero aparecía y desaparecía. Es un gran misterio y un gran milagro de amor, en el cual Jesús resucita y nos dice, tú también resucitarás. La muerte ya no tiene la última palabra. La muerte ha sido vencida. Después de esta vida habrá la resurrección. Y es lo que nos mueve a nosotros a poder seguir a Jesús. Esa confianza de que Dios nos ha creado para la vida eterna, para la alegría de estar con Él, para la resurrección con Jesús. ¿Somos un país de fe, Padre? Sí, los peruanos nos han sorprendido a nivel mundial en esta visita del Papa. Somos un pueblo de fe, pero en muchos lugares o en muchos corazones la fe está un poco adormilada. ¿Y por qué se ha trastocado eso? Muchas veces, por lo mismo que vemos, los medios de comunicación, más que todo el celular, el Twitter, el Facebook, poco testimonio también. Y eso sí hay que hacer un poquito de reflexión, no solamente todos los creyentes, no solamente los laicos, también los sacerdotes. A veces no hemos sido testimonio. Cuando no hay testimonio, pues cuesta. Una de las cosas que decía los Hechos de los Apóstoles es que lo que más atraía a la gente para seguir a los apóstoles o a los discípulos de Jesús es que los miraban y decían, mira cómo se aman. Por eso atraía la realidad. Oye, mira, estos que siguen a Jesús son unos hombres que tienen problemas, pero que están alegres. Y es lo que a veces también nos falta a todos los católicos, mostrar nuestra fe. A veces encerramos nuestra fe en la iglesia y cuando salimos de la iglesia vivimos como si no tuviéramos fe. Y a veces hay que vivir esa fe en nuestro día a día, poder vivir en las dificultades,
poder decir, oye, el Señor me ayuda, el Señor me fortalece. No basta solamente dedicarle 1 hora de misa, sino Todos de los manera días. permanente, ¿no? Todos los días. Es como ahora que estamos tan alegres con los Así es. partidos de Perú, Así todo. es. Uno lleva la camiseta peruana todos los días. Así No es. solamente lo lleva para el Mundial, no Así solamente lo ha llevado cuando ya está a puerta del Mundial. Uno ha sufrido con la selección en las buenas y en las malas. Cuando perdía, cuando ganaba. Cuando estaba con Colombia, que nos decíamos, va o no va, que si mete gol o no mete gol, que están haciendo sus arreglos, Así es. pues el hincha peruano sigue a la selección hasta la última. El que tiene la camiseta de Cristo la lleva todos los días. El problema es que a veces los católicos tenemos camiseta solo para 1 hora. Termina la misa y nos sacamos la camiseta. Y eso no nos pide el Señor. El Señor quiere que llevemos la camiseta, pero hasta la muerte. Así es, desde el hogar, en el trabajo, Así en es. el centro de estudios, ¿no? Todos lados. Donde esté, ¿no? Donde estés, tú eres cristiano, tú sigues a Cristo. Donde estés, muestra tu camiseta, la camiseta de Cristo, la camiseta del amor de un Dios que está en la cruz con los brazos abiertos y que te dice, yo te amo y estoy contigo. Ahora, mucho se discute en esta Semana Santa, se reflexiona mucho sobre que se ha perdido el sentido de la ética, el sentido de los valores. ¿Usted ve esto, mi estimado padre Rodolfo? Sí, bueno, basta haber visto todo lo que hemos pasado lamentablemente en la política, y no solamente en la política, lo vemos desde las cosas más pequeñas, con mucha facilidad se va perdiendo cosas tan básicas como el saludo. Antes era muy normal que los menores La solidaridad, ¿no? saludáramos, la solidaridad. Ahora uno ve a un joven que puede estar de pie con unos audífonos, tiene una pobre señora al costado parada en el micro y ni se para. Indiferencia total. Ven a unas personas con unas bolsas tremendo, una pobre anciana que tiene que cruzar la calle, indiferencia total. Total indiferencia. ¿Por qué? Pues sí, está habiendo una crisis de valores porque estamos cayendo en centrarnos solamente en nosotros. Cuando una persona se aleja de la luz y entra en una habitación oscura, se golpea con todo. Cuando nos hemos alejado de la luz de Dios, la ética desaparece. ¿Somos demasiado individualistas, diría usted? En muchos casos, sí. Cuando se ha enfriado el corazón y nos hemos alejado de Dios, nos volvemos individualistas. Todos, todos. Y es lo que le pasa a Judas. Y es lo que también reflexionamos en estos días. ¿Por qué Judas se aleja de los apóstoles? Porque le gana el individualismo de solamente el dinero. Vende al Señor por 30 monedas. Vende al Señor a su maestro, al que amaba, al que había estado con él. ¿Por qué? Porque se centra solamente en él. Es que yo creía que Jesús era otra cosa. Es que yo creía que Jesús iba a hacer esto. Es que yo creía que Jesús me iba a dar aquello. Entonces, como solamente estoy centrado en el yo, y segundo yo, y tercero yo, pues Judas lo saca de lado a Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que muchas veces nosotros luchar? Porque a todos nos cuesta. A todos nos cuesta no caer en ese individualismo. Y es lo que vemos en la política, en la religión, en las casas, en todos lados. Es ese mensaje de individualismo nos presenta el mundo. Pero hay que cambiarlo porque el Señor nos muestra un mensaje de entrega, que es lo que también nos muestra nuestro Papa Francisco. Y claro, y en un mundo donde muchas veces se intenta predominar el poder sobre la razón, sin lugar a dudas se ven esas cosas, ¿no? Lo que usted hace un Así es. momento mencionaba, ¿no? Sin ingresar al terreno político, ¿no? Así es. Cuando expectamos que 2 hermanos salen a la luz pública y se disputan espacios políticos, ¿no? También esto no es un buen principio, ¿no? De valorar el respeto a la persona, ni mucho menos, ¿no? Una valoración al gran público, ¿no? Así es. Entonces se pierde todo eso, ¿no? Se pierde totalmente. Cuando el corazón del hombre se centra en sí mismo, se enceguece y no hay entrega para los demás. Y ese es el mensaje maravilloso que nos trae el Señor. El Señor resume los 10 mandamientos en uno solo: ámense. Y San Agustín lo recoge muy bonito. Dios, que te ha creado por amor, te ha creado para amar. Cuando nosotros recuperemos el verdadero sentido de amar, de entrega, de estar preocupado por el otro y menos en mí, vamos a ir cambiando. Y eso empieza desde las parejas, porque a veces uno las parejas, ¿y tú qué me vas a dar? O a las amistades, ¿y yo qué voy a sacar contigo? ¿Y qué beneficio voy a sacar? Pues nos centramos en nosotros nomás.
Así es, ¿no? Y Agustín de Hipona lo decía con mucha claridad, ¿no? Claridad, ¿no? Lo remarcaba mucho. Lo remarcaba mucho y nos llamaba a esa reflexión de ese amor. La historia de San Agustín es muy bonita y San Agustín nos llama a eso. Después de haber caminado tanto, Agustín se da cuenta que el ser humano necesita del amor, pero no de un amor para recibir, sino un amor para dar. Me entrego a los demás, porque es lo que nos pidió Jesús. ¿Qué le decimos a quienes nos estén escuchando en los lugares más recónditos del país, en la zona rural, aquel que a lo mejor ahorita nos está escuchando en el auto, aquel que está en la casa en estos días de reflexión de Semana Santa, o aquel que a lo mejor ha salido con la familia, ¿no?, a visitar algún punto turístico? ¿Qué le decimos? ¿Cuál es la reflexión de Semana Santa? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la palabra que siempre debe llevar un cristiano, un católico en esta fecha? Yo lo que les animaría en estos días de reflexión, donde estén, que reflexionemos que tenemos un Dios que no se ha olvidado de nosotros. Dios sigue a nuestro lado y Él ha querido cargar esa cruz para que tú no sufras. Que tú cargues al lado de Él la cruz no significa que Dios se ha olvidado de ti. Dios carga la cruz a tu lado. Es un Dios que ha hecho un plan de amor por ti y no se ha guardado nada. Se ha entregado totalmente hasta la última gota de sangre. Por eso en estos días reflexionemos sobre eso. Toda la entrega que Dios ha tenido hacia mí y hagámonos una pregunta muy importante. ¿Yo qué le puedo entregar a Dios? Porque puedo entregarle mucho a Dios. Un cariño a mi esposa, un rato de comunicación con mis hijos, un momento de ir a la iglesia en familia, un momento de no renegar, un momento quizás de sonreír más. ¿Qué le podemos brindar a Dios? ¿Qué le puedo regalar yo a Dios? Ya que Dios me ha dado toda su vida. No solamente pedirle, sino también brindarle, ¿no? Y eso es muy bonito. ¿Qué le puedo regalar a Dios? Y eso es lo que les animaría a preguntarse en estos días de reflexión. ¿Qué le puedo yo regalar a Dios? Y Dios lo recibirá con mucho amor. Padre Rodolfo Jesús Silva, sumamente agradecido, ¿no? Creo que ha sido muy gratificante, ¿no? Y lo voy a comprometer a estar más permanente acá a través de RCR. Yo creo que siempre necesitamos una voz de reflexión, una voz que nos entienda, que nos ayude a entender lo que es el significado del amor, tal como Dios siempre nos ha enseñado, ¿no? Tal como Dios siempre lo ha preconizado, ¿no? Tal como Cristo desde la cruz nos decía, ¿no? Este es un momento de misericordia, un momento donde tiene que reflexionar, ¿no?, en cada una de sus palabras, ¿no? Así es. Son momentos muy bonitos que el Señor nos regala y que lo podamos vivir en familia y al lado del Señor. Tenemos que recordar que Dios no se olvida de nosotros. Hay que vivir estos días en mucha oración. Recemos también los unos por los otros. Bien, estuvo con nosotros el reverendo padre Rodolfo Jesús Silva Pacherre, párroco de la parroquia La Inmaculada de la Capullana, queda acá en el distrito de Surco. Es tiempo de Semana Santa y ha sido sumamente grato tenerla en esta parte del programa a través de RCR, Red de Comunicación Regional. RCR, la red que comunica y une al Perú.